Bienvenidos, señoras y señores. El día de hoy estamos en un capítulo más de análisis de circuitos eléctricos. Hoy vamos a estudiar la técnica de nodos. Bueno, la técnica clásica de nodos, algo así espectacular, sencillo, maravilloso para que nos podamos deleitar con los circuitos eléctricos y poderlos resolver como unos maestros. Así que vamos a anotarle los famosísimos o el famosísimo análisis o técnica de nodos. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Estás preparada? ¿Preparado? Vamos a ver de qué estás hecho, ¿eh? Vamos a ver de qué estás hecha. Venga. Como siempre, vamos a ejemplificar esta técnica resolviendo un circuito eléctrico donde podamos aplicar los conceptos de la técnica de nodos. Conforme la vayamos resolviendo, vamos a ir describiendo cada uno de los pasos del procedimiento para utilizar esta técnica. Bueno, dice, resuelva el siguiente circuito, es decir, hallar los voltajes de nodo. Ya después enseguida explicaremos qué es el voltaje de nodo o cuáles son los voltajes de nodo, conforme describamos los pasos de este procedimiento. Utilice los voltajes de nodo, ya que los hayamos encontrado, para determinar o encontrar los voltajes y corrientes en cada una de las resistencias de este circuito. Así que vamos a ello. Tenemos fuentes de corriente. Normalmente, como nota, te puedo decir que puedes utilizar técnica de nodos para resolver circuitos que tengan fuentes de corriente. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos un circuito con fuentes de corriente con algunas resistencias. Tenemos una de 15, una de 7, una de 3 y una más de 5 ohms. Y ahí tenemos las fuentes de corriente. Sí, señora, sí, señor. Son fuentes de corriente. Una de 2 amperes y una más de 4 amperes. Bueno, ahora sí, pon mucha atención porque vamos a describir la técnica de nodos. ¿Qué puntos finos, qué puntos interesantes podemos destacar de esta técnica? Muy bien. Mira, aquí vamos a poner algunas notas interesantes, algún resumen, algunas conclusiones. Mira nada más. Bueno, en esta técnica de nodos vamos a utilizar primordialmente se utiliza la ley de corrientes de Kirchhoff. En la técnica de mallas recuerda que usábamos la ley de voltajes de Kirchhoff. Aquí vamos a utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Quién me quiere decir? ¿Quién me quiere leer? ¿Quién quiere participar y decir qué establece la ley de corrientes de Kirchhoff? A ver, te escucho. Sí, dime, por favor. Muy bien. La ley de corrientes de Kirchhoff básicamente establece que la suma de corrientes que entran a un nodo debe ser igual a la suma de corrientes que salen de un nodo. Ojo con esto. Ahora sí, dime qué es un nodo. Muy bien. Un nodo podemos decir que es un punto de unión de 2 o más elementos. Una pregunta interesante te haría yo. En este método de análisis de nodos vamos a contar cuántos nodos tiene un circuito. Esa es la siguiente pregunta. A ver, decidme, ¿cuántos nodos? ¡Épale! ¿Cuántos nodos tiene este circuito eléctrico? A ver, cuéntalos y dime. Muy bien.
Este circuito eléctrico tiene 3 nodos en total. Bueno, 3 nodos principales en total, porque aquí, en la unión de la resistencia de 7 ohms y la de 3 ohms, tú me puedes decir, sí, aquí hay un nodo porque se están uniendo estas dos resistencias, pero bueno, es un solo camino, aquí nada más hay una corriente, por lo tanto, no lo vamos a contar como un nodo. En particular, este circuito tiene 3 nodos. Ese puede ser el primer paso de nuestro procedimiento. Contar los nodos del circuito, los nodos totales. Los nodos en el circuito. Y luego, al tener todos los nodos, vamos a elegir un nodo de referencia, que normalmente va a ser la Tierra, ¿sí? Se va a tomar y poner un nodo de referencia. Es decir, ¿qué significa esto? Si aquí tenemos 3 nodos, fíjate el nodo, aquí está el primerito, es la unión de estos 3 elementos, ese es uno. Este es el segundo nodo, que sería la unión de estos 3 elementos. Todo este camino que estoy diciendo es un nodo completito. Y el tercer nodo es este de aquí, donde se unen estos 4 elementos. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los 3 nodos. Bueno, se va a tomar un nodo de referencia. Normalmente ese nodo es, se le conoce como la Tierra, pero bueno, es un nodo de referencia. Yo voy a tomar la referencia, el nodo aquí. Bueno, ya sabemos que este nodo es toda esta unión. Esa va a ser la referencia. Pero bueno, para no estar rayoneando todo, esto va a ser la referencia. Y los otros nodos se van a numerar. Este va a ser, para mí, el nodo V1. ¿Por qué V? Porque tiene que ver con voltajes. En la ley de nodos, o en la técnica, el análisis de nodos, nuestro objetivo es aplicar, como ya dijimos, la ley de corrientes de Kirchhoff, pero para determinar voltajes, quiero decir. En la técnica de mallas utilizamos la ley de voltajes de Kirchhoff, pero para encontrar corrientes. Aquí vamos a encontrar, nuestro objetivo es encontrar voltajes. Después de que determinamos que son 3 nodos, uno va a ser de referencia y a los otros 2 los vamos numerando conforme a los voltajes. Aquí tengo V1 y aquí está V2, voltaje 1, voltaje 2. Bueno, como nota así específica, van a existir en un circuito, bueno, vamos a ponerlo de forma general. En un circuito de n nodos van a formularse n-1 ecuaciones. ¿A qué me refiero con esto? En este circuito son 3 nodos, estos 2 y el de referencia, entonces van a existir 2 ecuaciones, nada más. El número total de nodos menos 1, eso van a ser las ecuaciones. Y en cada nodo, como paso final, en cada nodo vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, nos van a salir n-1 ecuaciones y vamos a resolver el circuito, o vamos a resolver las variables. Así teórico, pues, medio se entiende tal vez, pero bueno, vamos a ponerlo en práctica. Vamos a realizar la ecuación de nodo 1, vámonos a ello, vámonos así rápido, fácil. Ecuación de nodo 1. De nodo V1
Ahí está. En cada ecuación de nodo vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Así que vamos a formular esas leyes, o mejor dicho, esas corrientes. En este nodo, nada más hay 3 ramas, ¿sí? Por lo tanto va a haber 3 corrientes. Vamos a formular esta corriente de entrada, que es la de 2 amperes. Vamos a formular esta corriente de salida, vamos a llamarle en orden, corriente 1. Vamos a formular esta otra corriente, y 2. Y en el nodo B2, bueno, formulamos, esto ya es a gusto del analista de circuitos. Esta es la corriente 3, y bueno, aquí habrá una corriente de entrada que no le pongo nombre porque ya tenemos su valor, que son estos 4 amperes. Y ahí vamos a formular las corrientes, primero para el nodo 1 y luego para el nodo 2. Ahí vamos a formular las ecuaciones, quiero decir, primero para el nodo 1 y luego para el nodo 2. ¿Sí? Recuerda lo que te dije al principio, o lo que me dijiste al principio. ¿Qué es o qué implica la ley de corrientes de Kirchhoff? Bueno, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Bueno, fíjate en este nodo. ¿Cuántas corrientes entran y cuántas corrientes salen? Entra la de 2 amperes, es decir, 2 amperes o simplemente 2 es igual a I1 más I2. Y a partir de esta ecuación, no le voy a poner nombre todavía hasta que ya quede especificada. A partir de esta ecuación voy a sustituir las corrientes, como es un circuito resistivo, voy a sustituir las corrientes de acuerdo a la ley de Ohm. Recuerda que la ley de Ohm establece Ohm dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Por lo tanto, corriente es igual. Muchos utilizan o aplican esta fórmula de acuerdo a un triangulito que les explican, pero bueno, cada quien tendrá sus habilidades, ¿no? Voltaje entre resistencia. Corriente es igual a voltaje entre resistencia. Esto es la ley de Ohm. Por lo tanto, voy a ir definiendo cada una de estas corrientes de acuerdo a este criterio, a esta ley, a esta otra ley. 2. Bueno, el 2 lo voy a dejar de una vez del otro lado, ¿verdad? El 2. Y 1, pues va a ser, normalmente en la referencia que es tierra, va a haber un potencial, esto va a ser siempre, en nuestra referencia va a haber un potencial de 0 volts. Y tú sabes que entre estos dos puntos hay una diferencia de potencial, es decir, sería V1 menos V2, que en este caso es 0, entre la resistencia. Aquí son 10 ohms. ¿Por qué 10? Porque están en serie estas dos resistencias, la de 7 ohms con la de 3. Se suman en serie, ¿no? Por lo tanto, I1, ojo, voy a sustituir I1, es voltaje V1. Ah, caray. No era con ese color. Ahora sí, voltaje 1 entre 10 ohms. Este voltaje entre estos 10. ¿Por qué? Porque a V1 le estoy restando 0 en esta diferencia de potencial. Bueno, ahora vamos con I2. Vamos a sumar I2. Y la I2 está definida como la corriente que pasa a través de la resistencia de 15. ¿Qué voltaje hay en la resistencia de 15? Pues una diferencia de potencial. Recuerda hacia dónde va la dirección de la corriente. Va en esta dirección, por lo tanto, el voltaje o la diferencia de potencial que hay en la resistencia de 15 sería este voltaje menos este otro entre 15. Perdón, el voltaje sería únicamente V1 menos V2. La corriente ya sería dividir eso entre 15. ¿Qué es lo que vamos a hacer? I2 es igual. En los siguientes circuitos iremos más rápido porque ya tendremos este criterio. V1 menos V2 entre 15. Y bueno, normalmente no nos gusta trabajar con fracciones.
Por lo tanto, vamos a eliminar esos denominadores. Vamos a encontrar un número para multiplicar toda esta ecuación. Seguramente no te gusta trabajar con denominadores. ¿Qué te parece si lo multiplicamos? Si lo multiplicamos por 15 no podemos eliminar el 10. Vamos a multiplicarlo por 30. ¿Qué te parece? Multiplicamos todo por 30. Lo pongo con otro color para decir que nosotros estamos proponiendo esa multiplicación. No afectamos en nada la ecuación. Multiplicamos todo por 30. Bueno, eso se me ocurre, ¿no? Por lo tanto te quedaría 3 veces B1 más 30 entre 15 es 2. Bueno, más 2 veces B1 menos 2 veces B2 es igual a 60. Y vale. Haces la resta correspondiente. Te va a quedar entonces 5 veces B1 menos 2 veces B2 es igual a 60. Y ahí tenemos la primera ecuación de nodo 1. Vamos ahora a la ecuación de nodo 2. Así de fácil. Voy a poner aquí una línea divisoria y vamos a anotarle ecuación de nodo 2. Ecuación de nodo V2. ¡Qué bárbaro! Recuerda, vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en cada nodo. En el nodo 2, es decir, este nodo, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. En este nodo, la dirección de las corrientes que entran son 2, es decir, entra I2, entran los 4 de la fuente, estos 4 ampere, esta I2 entra y la única que sale es I3. Ahora bien, bueno, vamos a sustituir los valores. I2 ya sabíamos, aquí está I2, B1 menos B2 entre 15. B1 menos B2 entre 15 más este 4 que ya teníamos es igual a I3. I3 va a ser B2 menos 0, el nivel de referencia está en 0 de potencial, es decir, nada más B2 entre 5. B2 entre 5 y bueno, para eliminar las fracciones de una vez podemos multiplicar a caray. Podemos multiplicar todo por 15 y bueno, acomodamos la ecuación, ¿no? Acomodamos la ecuación conforme los requerimientos que necesitamos. Muy bien, B1 menos B2 quedaría más 4 por 15 serían 60, me parece. Chécalo en tu calculadora. Y 15 entre 5 es 3, ¿verdad? Juntamos los términos. ¿Qué te parece si aquí dejamos igual a... Ah, caray, también 60. ¡Qué bárbaro! Bueno, pues así es la vida. 60. Aquí tengo 3B2 más 1B2. Quedaría 4B2. De este lado, 4B2. Vamos a acomodar en orden todas las variables. Y bueno, este B2 negativo pasa a positivo. Te queda 4, que es el que estoy poniendo aquí. Y este B1 queda negativo. Menos B1 más 4B2 igual a 60. Hay que resolver ese par de ecuaciones. Fíjate que sencillo. Resolvemos el sistema de ecuaciones. Ah, caray, ¿qué estoy escribiendo? Dios santo. ¡Penol! ¡Penol, penol! Resolver el sistema de ecuaciones
que dice 5V1 es la ecuación de nodo 1 menos 2V2 igual a 60 y definitivamente menos V1 más 4V2 igual a 60. ¿Qué variable quieres eliminar? Por ejemplo, esta ecuación la puedo multiplicar por 2 para poder eliminar V2. Ahí se eliminan estas dos y nos va a quedar 10 menos 1, 9V1. Esto se va. 2 por 60 son 120 más 60 es igual a 180. Y bueno, V1 es igual a 180 entre 9. Por lo tanto, bueno, abajo si quieres. V1 es igual a 180 entre 9. ¿Cuánto sería? ¿Quién me dice? ¿20? 9 por 10 son 90. Ok, 20 volts. Ahí están las unidades. 20 volts. Perfecto. 20 volts. ¿Cuánto sería el voltaje 2? Vamos a calcularlo. Puedes sustituirlo en cualquier... Por ejemplo, en la ecuación 2. Sustituir 20 volts. O mejor dicho, sustituir V1, que ya lo tenemos, en la ecuación 2. Entonces, en esta ecuación, menos 20 más 4V2 es igual a 60. Por lo tanto, V2 es igual a 80 entre 4. ¿También te va a dar 20? ¡Ah, caray! No me gusta esto, no me gusta. ¿Qué estará pasando, Pues sí. Efectivamente. 20 volts. Interesante circuito, Eso me implica que va a suceder algo bien interesante en este circuito cuando lo simulemos. Para comprobar los resultados, ¿no? Bueno, qué curioso, qué curioso. Los dos, perdón, los dos valores, tanto V1 como V2, son 20 volts. Ahora, teniendo esos valores, ya podemos calcular o podemos resolver los voltajes y corrientes en todos los elementos. Por ejemplo, voy a borrar esto de aquí. Esa simplemente es la ley de Ohm. Vamos a poner una tablita donde tengamos la resistencia, el voltaje en la resistencia y la corriente. Muy bien. Vamos a poner, bueno, vámonos en orden, ¿no? Resistencia de 7 ohms. En la resistencia de 7 ohms, es decir, la que está aquí, ¿cuál es la corriente? Es bien fácil calcular la corriente. Ya sabemos que aquí son 20, aquí son 0. Y como es un circuito serie, al menos para estas dos resistencias, es como si tuviera su fuentecita de 20 y sus dos resistencias en serie, son 10 ohms. Por lo tanto, la corriente va a ser el valor de... Vamos a ponerlo aquí rápido la operación para que sepas de dónde sale. 20 volts, corriente es igual a 20 volts entre 10 amperes. Por lo tanto, en esa resistencia exclusivamente, que también va a ser en esta otra de 3, vamos a tener 2 amperes. 2 amperes. Ok. ¿Cuál va a ser su voltaje?
aquí ya sabemos, 2 amperes. Y su voltaje va a ser 2 por 7. 2 por 7 son 14 volts. Aquí vamos a tener 14 volts. Ahorita lo simulamos, a ver si es cierto, ¿eh? Luego, en la otra resistencia de 3 ohms, vamos a tener los mismos 2 amperes y 6 volts. Tú sabes que la suma de estos dos voltajes tiene que darte el total, y el total son 20 aquí. Evidentemente. Bueno, vamos a las siguientes resistencias. Aquí era lo que te comentaba cuando supe el resultado. Sucedía algo bien curioso, ¿no? En la siguiente resistencia. En la resistencia de 15 ohms, ¿qué voltaje hay? Recuerda que dijimos que en cada elemento hay una diferencia de potencial. Si los dos potenciales están al mismo nivel, es decir, perdón por tanto, por esa muletilla de es decir, válgame. B1 y B2 tienen el mismo valor. Por lo tanto, el potencial en 15 ohms va a ser 0. Quiero decir, válgame, 20 volts menos 20 volts. Si su potencial es 0 volts, quiere decir que su corriente también va a ser 0 amperes. Porque vamos a dividir 0 volts entre 15 ohmios. Muy bien, lo vamos a comprobar, a ver si es cierto. Vamos ahora con esta otra resistencia, en la de 5 ohms. En la de 5 ohms vamos a tener un voltaje de 20 volts. ¿Y qué corriente tendríamos? 20 volts entre 5. Serían 4 amperes. 4 amperes. Comprobemos esos resultados. Épale, épale. Válgame, válgame. Penal, penal. Bueno, vamos a abrir nuestro simulador. Vámonos con Multisim. Ya sabes también cómo funciona Cooks. Si quieres también puedes realizar la simulación en Quad Universal Circuit Simulator. Ok, bueno, vamos rápidamente a Multisim y armar este circuito. A ver si no se tarda mucho en abrir. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Es un circuito sencillo. Tenemos dos fuentes de corriente, algunas 4 resistencias. Entonces, bueno, vamos a ello. Vamos a ello. Es algo sencillo, fácil. Y bueno, vamos a tratar de copiar este circuito. Vámonos a Power Sources. Vamos a buscar una fuente de corriente directa. Ahí está. Ahorita le ponemos los valores correctos. Es 1 ampere. Bueno, luego las resistencias. Ahí tenemos resistencias también. De una vez le ponemos una potencia alta para evitar, ya sabes que de repente se pueden quemar estos circuitos. Vamos a ponerle 1000. Son simuladores que nos ofrecen esa capacidad, ¿no? Bueno, primero una de 7. La giramos, aquí está, 7. Copiamos, pegamos, tenemos una resistencia de 3. Una resistencia de 5. Por acá. Luego una resistencia de 15. Ahí anotamos su valor, 15. Esta fuente es de 2 amperes. Y la otra fuente es de 4. Bueno, vamos a copiar esto. Y lo pegamos de este lado. 4 amperes.
Bueno, como también necesitamos un montón de medidores de corrientes y voltajes. Estoy exagerando tal vez, pero bueno, si necesitamos medidores. Vamos a poner voltímetro para medir los voltajes en cada elemento. Y amperímetro. Evidentemente quiero decir, para medir las corrientes en cada resistencia. Así es la vida. Y hay que disfrutar la vida con circuitos eléctricos, ¿no? Así dice la teoría. Hay que disfrutar la vida a través de circuitos eléctricos, el amor. Y bueno, todo lo que venga, ¿no? Aquí vamos a poner el voltaje, fuente de voltaje. Con que esté en paralelo, con eso es más que suficiente, ¿no? No pasa nada. Bueno, para que se vea un poco mejor y no se vea tan lejos la línea, y la voy a poner. Ok, necesitamos ahora indicadores, pero que estén en otra disposición, que nos permitan. Aquí vamos a medir la corriente y voltímetros de esta manera. Ok, ahí lo tenemos. Un voltímetro para esta resistencia. Otro para esta otra resistencia. Este amperímetro. ¿Sabes que me faltó algo bien importante? La referencia, la tierra. Aquí tenemos el ground. Perfecto. Ahí está la referencia. Bueno. ¿Qué otro? Vamos a poner el amperímetro de este lado. Conectamos. Ándale, ¿sabes qué? Necesito modificar el valor porque no recuerdo los valores de las fuentes. Esta es de 2, esta es de 4. Eso era lo que me faltaba. Esta es de 4 amperes. Ahí está, 4 amperes. Y me falta un voltímetro, ¿verdad? Ok. No me gusta que se empalmen las leyendas, pero bueno. De repente, a veces es imposible evitarlo. Ahí va. Vamos a verificar los voltajes y las corrientes que habíamos calculado teóricamente. Vamos a darle run. A ver si no explotan. Primero los voltajes, como habíamos dicho. Aquí hay 14 volts. En la resistencia de 7 ohms, 6 volts en la resistencia de 3 ohms y su amperaje en ambas es de 2 amperes. Ya lo habíamos mencionado, ahí lo tenemos, ¿no? En esta tablita, 14 volts, 6 volts y 2 amperes en ambas. En la de 15 ohms hay 0 volts. Evidentemente, aquí lo vemos, son 0 volts. Si te das cuenta, las unidades son menos 5.2 microvolts, es decir, prácticamente 0. Y en valor de corriente, sí nos está dando evidentemente 0 amperes. Y por supuesto, en la resistencia de 5 son 20 volts y 4 amperes. 20 volts y 4 amperes. Ahí lo tenemos. Evidentemente, todo ya simulado. Si quisiéramos verificar el voltaje de este nodo, tendríamos que poner o que anotar
un voltímetro desde este punto hasta la Tierra. Y ahí nos daría los 20 volts que también tiene este nodo. Así que bueno, ha quedado verificado. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima, ¿no? ¡Eso es todo, amigos!